Claro que señores, ya estamos a mitad de temporada y todo continúa con Donna, Boyd y Ellis trayendo el cuerpo del pobre Randall dentro de la casa, donde Mariel intenta ayudarlo, pero de repente el tipo le da como un ataque de rabia y al ver a Boyd comienza a culparlo porque por él haberlo abandonado, ahora tiene la cara completamente desfigurada. Al día siguiente Christy llega con Kenny y Jade y también es atendida por Mariel por lo de su pierna. Boyd pone a los chicos al día y les cuenta que Tabitha está de vuelta y que al parecer pudo salir al mundo exterior por uno de esos árboles mágicos. Jade al escuchar esto sale corriendo y nos vamos a la casa Colonia, donde vemos a Donna hablar con Henry y contarle que ya mandó a varias personas a buscar a Victor. Él expresa que si hubiera sabido que iba a ver a su hijo después de tanto tiempo, se hubiera puesto una mejor camisa, a lo que Donna le cuenta que tienen un armario arriba con buena ropa por si acaso, por lo que lo lleva a ese lugar al tiempo que vemos como Victor anda con Sarah preparándose para buscar a Jasper, que se encuentra en los túneles. Pero antes de ir a buscarlo, Victor le dice que tienen que buscar suministros para asegurarse de no perderse. Al entrar a la casa, ellos preguntan qué ha pasado y Doña Tilly les dice que no fue una buena noche. Sarah le dice a Victor que lo espera afuera, mientras Donna justo viene bajando y luego de contarle a Victor que murió Nikki, le cuenta que Tabitha regresó y trajo con ella a alguien más, y ese alguien es su padre. Victor no puede creer esto, diciéndole que es imposible y sale corriendo de la casa, donde Sarah lo persigue preguntándole ahora qué pasa. Él le responde que buscarán a Jasper más tarde, porque su padre al parecer ha llegado. La escena se corta y nos vamos a casa de los Matthews, donde Tabitha les cuenta a sus hijos lo que vivió allá afuera. Aquí aparece Jade que le habla a Tabitha de la posibilidad de usar los árboles para salir de este maldito lugar, por lo que le pide que lo lleve al árbol para ver si encuentran algo. En la clínica vemos como Kenny le dice a Boyd que tuvieron que dejar algo de comida en el asentamiento y que probablemente tengan que enviar otro equipo a buscar lo que queda, contándole además que allá afuera hay algo más que los monstruos y que ellos lo escucharon varias veces caminar alrededor de las cabañas por las noches. Aunque Boyd le dice que si caminar es lo único que eso hace, entonces no deben preocuparse por ello. Aquí ellos se cuestionan el por qué los monstruos no mataron a Randall, a lo que Boyd responde que seguro lo hicieron para que cuando salga el sol, ellos recuerden lo que viene por la noche, manteniendo así el miedo entre la gente. Mariel le cuenta a Christy lo que pasó con Nikki y Randall mientras atiende su pierna. Ella se siente mal por la muerte de Nikki, aunque Christy la consuela diciéndole que eso no fue su culpa. Aquí ella escucha a Randall quejándose por lo que sale a ayudarlo y le dice a Boyd que lo mejor que puede hacer es irse para no empeorar las cosas. En casa Colonia, Donna le muestra a Henry el cuarto de Victor, que es donde él pasa la mayor parte de su tiempo. Él queda muy fascinado con todo lo que ve, mientras le cuenta que durante años, cada vez que doblaba una esquina, él tenía una pequeña esperanza de que su familia regresaría y que se reirían juntos de lo que había pasado. Pero mientras pasaron los años, se le hizo más fácil hacerse la idea de que ellos realmente estaban muertos, sintiéndose ahora culpable porque por todo este tiempo, su pequeño hijo estuvo aquí solo e indefenso, por lo que no le sorprende que no quiera verlo. Justo aquí entra Tilly, que le dice a Donna que ya va a empezar la reunión de todo el pueblo con Tabitha, y es que obvio la gente tiene muchas preguntas, y para responderlas, Boyd organiza un meeting en la cafetería para que la gente tenga sus respuestas. Al llegar Tabitha, la tipa cuenta el asunto de los árboles y cómo salió el mundo exterior, al tiempo que vemos cómo Julie llega a la casa Colonia, dice que buscar algo de comida, pero realmente sube al cuarto de Victor, de donde acaba llevándose algo. Ella se topa entonces con Elgin, con quien decide quedarse y pasar el rato. Aquí mientras fuman, él le cuenta a ella sobre la mujer extraña que ve, y ella le confiesa que desde que salió de aquel lugar, escucha unas voces en su cabeza que la atormentan, aunque ella no cree que nadie pueda ayudarla y por eso no ha dicho nada, confesando además que lo de Tabitha, ella piensa que es una forma de este lugar torturarlos al hacerles creer que tienen la esperanza de volver a casa. Mientras tanto vemos como Victor le cuenta a Sarah que siempre hizo dibujos de todo lo que veía para recordarlo, pero de su padre él nunca hizo ningún dibujo, por lo que se siente mal y ahora tiene miedo de no ser ese pequeño niño que él dejó hace mucho tiempo, aunque Sarah le dice que no hay forma de saber cómo reaccionará su padre, pero que definitivamente él también debe estar asustado por quizás no ser ese padre que aquel niño pequeño recuerda. De vuelta en la cafetería, una vez Tabitha termina su historia, la gente, en especial Fátima, la cuestionan por no haber llamado a la policía, aunque Boyd y el oficial la defienden, diciendo que nadie le hubiera creído de todas formas. Esto sin embargo no calma a la gente, que argumentan que así como Henry lo hizo, eventualmente lo hubieran terminado creyendo, y Tabitha entonces explota, pidiéndoles disculpas por no haber actuado tan perfecto como ellos lo hubieran hecho, y se marcha diciendo que no puede aguantar más esto. Cuando se va, Boyd consuela a la gente, diciéndoles que por lo menos ahora tienen pruebas de que es posible salir, pero la gente no entra en razón y piden que busquen el árbol y hagan una filita para irse así como lo hizo ella, aunque Boyd les dice que no es tan sencillo y que primero deben hacer un plan para verificar que es seguro, y aquí este pana llamado Dale lo para en seco, diciéndole que está harto de todo su
malditos planes que nunca sirven. En casa de los Matthew vemos como Tabitha llega y le dice a Jade que se van juntos al árbol, explicándole a Jim que se lo debe a la gente, ya que ellos tienen razón y ella tuvo la oportunidad de traer respuestas y no lo hizo. Jim al final acepta otra vez que ella se vaya, pero le pide que primero le explique a Ethan lo que va a hacer, para que no salga corriendo a buscarla como lo hizo la última vez. En otra parte, Boyd le reclama a Ellis porque él y Fátima, en lugar de calmar a la gente, solo alborotaron las cosas ahí dentro. Y en la casa Colonia vemos como Elgin lleva a Julie a un lugar que descubrió reciente, en el que guardan todo el excedente de lo extraño. Aquí ellos encuentran una cámara fotográfica y comienzan a jugar con ella. En la comisaría el oficial llega para hablar con Boyd, explicando que si quiere que la gente se olvide del árbol, debe darles algo más en lo que enfocarse, para que de esa forma ellos sientan que tienen el control y no se desesperen. Boyd en este instante la manda al diablo, diciéndole que debería estar esposada a una pared pudriéndose por lo que hizo, advirtiéndole que se asegure de no matar a nadie más y diciéndole que él sabe cómo cuidar a su maldito pueblo. La escena se corta y ahora nos vamos con Fátima, que sigue comiendo cosas podridas, y cuando aparece Ellis y ambos discuten, ella no aguanta más y le confiesa que algo está mal con el bebé. En este instante vemos como Ethan se topa con Henry en el pueblo y lo invita a conocer juntos el granero. En el camino justo venía Víctor con Sara y padre e hijo están frente a frente después de tantos años. Ambos se acercan y se abrazan, dándonos este emotivo reencuentro en el que Víctor llora desconsoladamente mientras se disculpa con su padre porque no sabía cómo volver a casa. Al mismo tiempo vemos como la conductora del autobús sigue a Boyd que iba entrando, consolándolo al decirle que lo que pasó con Randall no fue culpa suya y que no todo siempre va a salir perfecto. En el bosque vemos como Jade intenta bajar todas las botellas del árbol, ya que le dice a Tabitha que esos números que tienen dentro podrían no ser números sino fechas, aunque ella le muestra uno que dice 2659 y le mata de inmediato la idea. Aquí él confiesa que cuando entró a las cuevas, él también vio a los niños misteriosos, que estaban acostados en unas losas de piedra y repetían una y otra vez la palabra Ankohi, explicando que nunca en su vida él sintió tanto miedo como en ese momento. Pero dice que también fue la primera vez que sintió que los hilos de toda esta mierda empezaban a conectarse. Él no sabe cómo, pero lo sintió. Y además, si alguien se tomó todo el tiempo de poner estas botellas en este árbol, es porque algún significado tienen. En ese instante aparece Dale, que los había seguido, y al ver el famoso árbol dice que se va a meter porque él es una persona inteligente y no se va a quedar sentado con la puerta a su casa enfrente, diciéndoles antes de irse que muy pronto le van a agradecer por hacer esto. Él desaparece dejando a Jade y a Tabitha asustados y segundos más tarde la gente del pueblo comienza a gritar, y cuando Boyd se acerca queda completamente perplejo al ver al mismísimo Dale incrustado en la piscina del hotel del pueblo, porque es que el tipo tuvo la mala suerte de aparecer aquí en medio del cemento. Boyd intenta matarlo para que no sufra, pero el tipo le ahorra el trabajo y se muere solito, y Papi Boyd le pregunta a la gente ¿y ahora quién más quiere irse?, dejándoles claro que él solo quiere mantenerlos vivos. De repente llega Donna desconsolada, culminando este capítulo con la gente ahora sí sin ninguna esperanza. Déjenme saber qué les ha parecido, espero que les haya gustado y sin más que decirles nos vemos la próxima semana.